el nivel de preparación académica de las personas y el generar estos resultados para la organización. De igual manera, se va a estudiar el tema de género, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que la posición que tiene el hombre en la sociedad y los roles sexuales han estado cambiando. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Bueno, sabemos que hoy día los hombres están más involucrados cada vez sobre las actividades, si fuese de hogar, en sus familias, ¿verdad? Entonces está teniendo un rol, pues sí podríamos decir, más enérgico, un rol en donde se involucra con todas las actividades del hogar y ya no solamente queda ese rol para las funciones de la mujer, sino que ha venido a compartir funciones que antes tenían la mujer y ahora también las hacen los hombres. Entonces, por aquí ustedes tienen el documento, lo leyeron y en ese sentido van a hacer la correlación que yo estoy solicitando en las preguntas de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ustedes tienen un caso de estudio, entonces eso es conforme al texto que les quería presentar porque tienen ustedes las preguntas y tienen también un estudio que van a resolver, un caso, perdón, que van a resolver, que es el caso sobre el aumento de la diversidad en el lugar de trabajo. Entonces, las preguntas están en el campus. em, está en el texto, igualmente yo lo dejé en Word, el estudio de caso se lo dejé en Word, las preguntitas y todo lo volví a copiar para que ustedes lo tuvieran a mano, ¿ok? ¿Ya lo revisaron? Fecha de entrega 19 y 20. Fecha de entrega 19 y 20, ¿ok? Pero ahorita vamos a hacer una actividad que les decía que vamos a ver el video para la sesión de hoy de el tema principalmente del tema de la diversidad y cómo podemos gestionar mejor la diversidad dentro de las organizaciones, cuáles serían las implicaciones. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la información que está en el campus de la actividad que van a realizar? Licenciada. Diga. Hola. Con respecto a, hola, Sí. y con respecto a las preguntas del caso ese, de la pregunta número 8, solo vamos a responder las 4 preguntas nada más. Son 4 preguntas. Ese caso está en el texto. Lo único que yo hice fue transcribirlo para que lo tuvieran a mano, a disposición y para que no se confundieran. O sea que si lo vemos en el texto, ya lo voy a pasar. Primero voy a abrir el campus virtual y después vamos a ver. Entonces yo lo que hice fue transcribirlo acá y ahí en el texto les pide 4 preguntas. Entonces yo por eso lo derivé igualmente del texto, de la misma forma. Solamente que se los dejé en Word para que ustedes lo pudieran visualizar mejor. ¿Ok? Entonces, sí, a la orden. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en las instrucciones generales solamente estoy hablando de hacer la introducción, de poder desarrollar entonces las preguntas dirigidas y el estudio de caso con la bibliografía. Pero el estudio de caso está aquí en el documento PDF y este documento PDF yo no sé si lo pueden ver. Está en pausa. Permítanme. Ok, entonces esto sería lo que ustedes van a responder. Lo que yo espero es que ustedes utilicen un lenguaje y conceptos derivados del capítulo, ¿sí? Conceptos técnicos derivados del capítulo que nos ayuden entonces a comprender la dinámica de las preguntas con respecto al tema de la diversidad. Déjenme ver aquí. Yo tengo el caso. Déjenme ver que aquí estoy. ¿Ok? Hoy sí. ¿Ok? Aquí, ahora sí ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí.
Entonces, este es el documento que está en Word, que yo transcribí aquí, lo que les estoy diciendo, donde dice la pregunta número 8, lo que me consulta en este momento sobre resolver las 4 preguntas del caso número 2, aumento de la diversidad en edades en el lugar de trabajo. Este está en la página 64 del texto, pero por si no lo encontraban, yo lo dejé acá planteado y ahí están las 4 preguntitas. ¿Ok? Recuerden que esto lo van estas preguntas, jóvenes, las van a responder en función del texto, de la información que está en el material de Robbins del capítulo 2. No lo van a responder de acuerdo a sus percepciones no son preguntas en este caso de análisis, sino que siempre de análisis en el tema de estudio de caso, pero con el respaldo técnico y científico de lo que vieron en el capítulo. ¿Estamos bien ahí? Sí, Perfecto. Ok, entonces en eso sí estamos bien. Voy a compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes ahora entonces el videíto y fíjense que para el video, sí lo que quiero, jóvenes, es que presten atención porque posteriormente van a hacer el análisis ahorita aquí en la clase. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a ver el video y luego van a tener la participación para que den sus opiniones, un análisis o pueden preparar un resumen, ¿verdad? Del video, un análisis o una conclusión que podrían hacer y que la pueden agregar en el trabajo que van a presentar. ¿Estamos bien? Van a compartirla ahorita y van a presentar allá. ¿Sí? ¿Hola? Muy bien. Helen Regalado se encuentra. Presente. Gracias. Dulce María Cruz. Presente, Lic. Ivin Caballero. presente, Lic. Gracias. Laramis Mendieta. Presente. Gracias. Mario Roberto. Presente, Lic. Gracias. Marely Palma. Marely, creo que me escribió que tenía una excusa. Sí, Marely, ok. Celeste Amador. Presente. Gracias. Estefanía Espinal. Presente, Lic. Muchas gracias. Norma Figueroa. Presente. Gracias. Andrea Rivas. Presente, Lic. Gracias, Luis Alfonso, Luis Elvir. Presente, Lic. Gracias, Diana Funes. Presente, Lic. Gracias. Diana. Nelson Eduardo García. Presente, licenciada. Gracias. Fabiola Guerrero. Presente. Gracias. Dorian Laínez. Presente, Lic. Gracias. Avi Aguiriano. Presente. Norlan Maradiaga. Presente, Lic. Gracias. Héctor Manueles. Presente, licenciada Héctor. Gracias. Johnny Martínez. Presente. Gracias. Gabriela Nicolagos. Presente. Gracias. Sara Cárdenas. Presente. Génesis Sierra. Presente, Lic. Aleida Trejo. Presente, Lic. Gracias. Andrés Escalante. Gracias Montes. Presente. Gracias Rodin Ruiz. Ok, muy bien. Entonces ya estamos todos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Número 1, van a prestar atención sobre el video y luego van a ir haciendo anotaciones, ¿ok? Y van a hacer un análisis particular, un resumen, ¿verdad? Del video y van a dar alguna postura en relación al video, al tema. ¿Cuál es el tema? El tema que han estado estudiando ustedes, que leyeron el capítulo sobre las características biográficas y el impacto que tiene sobre la diversidad. El segundo elemento del capítulo es que habla sobre las aptitudes intelectuales y habla también sobre las aptitudes físicas y hace una clasificación que ustedes la pudieron ver en el material. Vamos a hablar de ello posteriormente, pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a
poder compartir, voy a compartir con ustedes el video para que puedan hacer su análisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el tema del texto, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes ya tuvieron que haber leído el material, pero igualmente le voy a compartir las lecturas importantes del capítulo y luego vamos a ver el video. Ok. Muy bien. Pausa. Bienvenidos. En el presente video se Repítame abordará que de está manera... en pausa. Ya, se supone que lo deben ver. Ahorita sí estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, ahorita sí. Sí. Ok. Bienvenidos. En el presente video se abordará de manera introductoria el tema de gestión de la diversidad e inclusión en las empresas. Veremos principalmente cómo gestionar la diversidad y discapacidad en el lugar de trabajo y así podremos dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿En qué consiste la gestión de la diversidad e inclusión empresarial? ¿Cuál es su impacto e importancia para las empresas y para las personas con discapacidad? ¿Cuáles son las herramientas principales para gestionar la diversidad e inclusión en las empresas? ¿En qué consiste la gestión de la diversidad e inclusión en las empresas? La gestión de la diversidad e inclusión es una estrategia empresarial que viene siendo implementada de manera exitosa por diversas empresas. Se basa principalmente en el compromiso de incluir en el staff empresarial a trabajadores con perfiles diversos, usualmente excluidos, como por ejemplo, personas con discapacidad, personas LGTBIQ, personas mayores de 40 o 50 años, mujeres excluidas por violencia de género, personas excluidas por creencias religiosas o por color de piel, personas de comunidades andinas e indígenas, personas extranjeras, entre otras. Debemos considerar que los términos diversidad e inclusión son diferentes y complementarios, ya que uno no tiene sentido sin el otro. La diversidad está referida a entender el valor que generan las diferencias, promoviendo actitudes y habilidades de respeto al interior de una organización. La inclusión está referida a los elementos concretos que permiten Licenciada, creo que fue el volumen. Sí, el audio no se un compromiso con la erradicación de todo tipo Perdón, de se detuvo el prácticas de audio. exclusión Permítanme. que beneficia a sus clientes, a sus socios, Vamos a a sus retroceder. trabajadores y a las ¿Desde dónde se les fue el audio? personas extranjeras, entre otras. ¿Ahí Debemos está bien? considerar que los términos diversidad Sí. e inclusión Ok. Desde la inclusión, ya que uno no tiene sentido sin el otro. La diversidad está referida a entender el valor que generan las diferencias, promoviendo actitudes y habilidades de respeto al interior de una organización. La inclusión está referida a los elementos concretos que permiten integrar esas diferencias individuales en los equipos de trabajo, respetando y poniendo en valor los atributos que hacen que cada persona sea considerada como diferente y única. La gestión de la diversidad e inclusión en las empresas busca revertir situaciones de discriminación que persisten en nuestra sociedad. Las empresas que incluyen este aspecto en sus políticas empresariales asumen un compromiso con la erradicación de todo tipo de prácticas de exclusión que beneficia a sus clientes, a sus socios, a sus trabajadores y a la sociedad en su conjunto.
¿Cuál es la importancia e impacto de la gestión de la diversidad e inclusión en las empresas y las personas con discapacidad? Ventajas para las empresas. Permite aprovechar el máximo potencial y talento de las personas con alguna discapacidad, contribuyendo a descubrir capacidades poco comunes y aportando diferenciación y singularidad frente a otras empresas del mismo rubro. Permite implementar soluciones creativas para atender los ajustes razonables necesarios para las personas con discapacidad. Permite promover una cultura inclusiva, un ambiente donde se cultiva el respeto, la equidad y el reconocimiento positivo de las diferencias. Ser una empresa inclusiva permite atraer a otras empresas y grupos de interés a sumarse a la cultura inclusiva, generando un impacto positivo y una marca que las diferencia de las demás. Ventajas para los trabajadores con discapacidad. Mejora la autoestima. El sentirse valorado por sus habilidades y capacidades impacta positivamente en la empresa y la sociedad. Incrementa el compromiso de los trabajadores con los valores y objetivos empresariales, lo que incide en su productividad. Favorece el bienestar de los trabajadores con discapacidad al sentir mayor confianza para expresarse libremente y dar todo su potencial. Genera un clima organizacional de apertura y de bienvenida a las diferencias. Mejora la individualidad y el desarrollo personal de las personas con discapacidad, al ser percibidas como trabajadores que aportan valor a la empresa. ¿Cuáles son las herramientas principales para gestionar la diversidad e inclusión en la empresa? Para que la diversidad e inclusión sea transversal en la organización y quede impregnada en todas las acciones de la empresa, se pueden utilizar herramientas prácticas. Les sugerimos algunas. Contar con instrumentos de verificación del entorno laboral inclusivo. Se trata de contar con una hoja de verificación que permite conocer la situación de las empresas frente a la incorporación de trabajadores con discapacidad, identificando las principales barreras y potencialidades sobre dos aspectos. En cuanto a la cultura organizacional, permite mapear las necesidades específicas de clientes, proveedores, empleados con discapacidad, familiares de sus trabajadores, entre otros. Asimismo, se puede verificar si se han desarrollado espacios de capacitación en temas relacionados a la discapacidad. En cuanto al entorno físico, permite comprobar si la empresa cuenta con diversos mecanismos de accesibilidad. Por ejemplo, verificar si el ingreso y el tránsito por la empresa está libre de obstáculos, si es fácil trasladarse en cada ambiente de la empresa, o si ha sido inspeccionada por algún profesional experto en temas de accesibilidad. Asimismo, se puede corroborar si las webs dirigidas a clientes cuentan con características de accesibilidad, entre otros. Implementar acciones de sensibilización y capacitación sobre los temas relacionados a la discapacidad. Se debe contar inicialmente con la exploración de las percepciones sobre la discapacidad entre los trabajadores, supervisores, mandos medios y directivos, y se puede realizar a través de encuestas, grupos focales, entrevistas, entre otros. Una vez que se conocen las percepciones sobre la discapacidad, se pueden planificar y ejecutar acciones como talleres, campañas de difusión, seminarios, mensajes de intranet, tablones de anuncios, videos, eventos extralaborales, voluntariado en organizaciones de personas con discapacidad o cualquier otra acción que facilite la convivencia entre trabajadores con y sin discapacidad. Es necesario poner en conocimiento de todos los integrantes de la empresa las acciones planificadas, con la finalidad de poder recoger sus percepciones y preguntas sobre las implicancias de tener como compañero de trabajo a una persona con discapacidad. Realizar análisis del puesto laboral basado en habilidades y capacidades. Debemos precisar que no existe un puesto específico para una persona con discapacidad. Cualquier puesto laboral puede ser ocupado por una persona con discapacidad. Esta herramienta permite identificar los procesos de reclutamiento con la herramienta de análisis de puestos de trabajo, describiendo las tareas principales y secundarias del mismo, permitiendo identificar los requerimientos que demanda el puesto. Incluir aspectos de diversidad e inclusión en los procedimientos de reclutamiento y selección de personal. Es necesario verificar si se cuenta con estos procedimientos en la empresa, en la medida que son la puerta de entrada a la organización de trabajadores con diversos perfiles. Para ello se debe verificar los siguientes aspectos.
Primero, si los profesionales que realizan las entrevistas han sido entrenados con pautas específicas para relacionarse de manera adecuada y con empatía hacia las personas con discapacidad que están postulando a un puesto laboral. Segundo, si las pruebas y los criterios de selección están centrados en las capacidades y habilidades específicas para el desempeño de las tareas del puesto laboral. Por ejemplo, las entrevistas con igualdad de oportunidades para los tipos de discapacidad. Tercero, y si las pruebas psicológicas o de evaluación técnica están disponibles en diferentes formatos de manera que les permitan demostrar sus capacidades y habilidades y no sea este un elemento de exclusión. Preparar y planificar la llegada del trabajador con discapacidad. La acogida inicial de la persona con discapacidad de la empresa es muy importante. Comienza desde la firma del contrato hasta lograr una adaptación favorable en su nuevo puesto de trabajo. Por ejemplo, para una buena acogida se debe considerar lo siguiente. Brindarle información previa antes del primer día de trabajo, que contenga una agenda de bienvenida que describa el tipo de vestimenta a usar, los horarios de trabajo, pausas para sus alimentos, el calendario de tareas diarias, reuniones, entre otros. Comunicar a todos los trabajadores en la empresa la incorporación del nuevo colaborador, dando a conocer su nombre y funciones. Se puede utilizar cualquier medio disponible de la empresa, el mismo que debe ser accesible para todos. Sensibilización a los compañeros, para que conozcan sobre la discapacidad, formas de inclusión, utilización del lenguaje correcto, entre otros. Mapear y poner a disposición los recursos de apoyo que consideren necesarios para lograr la adaptación de las personas con discapacidad en el entorno laboral. ¿Cómo lograr una inserción laboral sostenible de una persona con discapacidad en la empresa? La gestión de la discapacidad en la empresa se logra removiendo los prejuicios, estereotipos, las conductas discriminatorias y valorando las habilidades productivas de las personas con discapacidad. Asimismo, se construye el respeto por la diversidad con el trato respetuoso y el uso de un lenguaje adecuado hacia las personas con discapacidad. Se trata, en suma, de construir una relación de empatía hacia esa diversidad de personas, entre ellas las personas con discapacidad, lo cual creará un clima laboral favorable en la empresa. La implementación de las herramientas presentadas reflejan el compromiso empresarial con la diversidad e inclusión. En el presente video hemos aprendido qué es la gestión de la diversidad e inclusión en las empresas, cuál es su importancia e impacto en las empresas y en las personas con discapacidad, cuáles son las herramientas principales para gestionar la diversidad e inclusión en la empresa. Para terminar, responde a las siguientes preguntas. ¿Conoces experiencias de gestión de la diversidad e inclusión en las empresas? ¿Cómo aplicarías la gestión de la diversidad e inclusión en las empresas para que realmente tengan el impacto esperado? Ok. Entonces, jóvenes, este video ve la implicación desde un punto de vista práctico sobre algunas herramientas que podemos utilizar, pero que no olvidemos que este es un tema estratégico, ¿verdad? Y que por ello decidí subir este video para que les sirviera a ustedes también como una ampliación más, aparte del estudio de caso, aparte de las preguntas de análisis del capítulo, que ustedes pudieran ver de una manera práctica la implicación sobre esta temática. Entonces, por favor, yo siempre voy a subir el video al campus. Creo que no está en el campus, entonces yo igualmente lo voy a subir para que lo tengan a su disposición y para que puedan hacer el análisis desde ahí. ¿Cuáles son algunos de los temas que están relacionados con el capítulo que tenemos nosotros del autor Robbins y que es importante que podamos entonces alinear y concentrarnos en ese estudio? Voy a compartir con ustedes el texto para que, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, para que podamos ver entonces la alineación que tiene esta temática con lo que hemos estado estudiando en el material, ¿ok? Esto se refiere al último apartado donde ya hablamos de los programas de diversidad y donde ya hablamos precisamente de esa inclusión. Obviamente el autor aquí tiene otras estrategias que también son importantes y relevantes que las podamos definir como tal. Entonces, empezamos a ver en este apartado la implementación
de estrategia. Recordemos que ya describimos varias diferencias entre las personas y estoy leyendo y compartiendo con ustedes el texto. ¿Lo pueden ver? ¿Hola? Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Entonces, esta administración de la diversidad crea conciencia y sensibilidad. O sea, es lo que en el video se transmite con el sentido del objetivo y que debe ser algo que esté alineado con la estrategia de la empresa, que deben estar comprometidos los líderes, las autoridades con este tipo de implementación de estrategias, ¿verdad? Ya vimos lo que es la diversidad en términos generales. Orientación sexual, religión, edades, ¿verdad? Que quizás no se toman ahí algunas de ellas, pero que ya las vimos aquí en el material. Entonces, ¿de dónde comienza? ¿Desde dónde comienza? Recordemos aquí en el video que me habla sobre los análisis de puestos. ¿Sí? Lo escucharon, ¿verdad? Sobre la relación de definir. Entonces, ¿por qué es importante que todos estos procesos de talento humano llegar a este punto de la comprensión estructural de los temas de comportamiento organizacional, o sea, de las variables dependientes del comportamiento en términos de productividad y supervivencia organizacional, en términos de cohesión, funcionamiento grupal? Debemos entender los procesos de talento humano desde ese punto de vista estratégico. Sistemas de trabajo de alto desempeño que ustedes estudiaron en Gerencia 1. Entonces, uno de estos procesos es, miren, donde les está hablando de la atracción, o sea, el reclutamiento, la selección de empleados, el desarrollo y conservación de los empleados. Entonces, aquí nos indica, ¿verdad? Y vamos a leer y les voy a pedir la participación de ustedes para que leamos, entonces, y empecemos a definir la importancia, la relevancia de estos procesos de atracción para llegar al punto de administrar la diversidad, ¿ok? Entonces, por favor, voluntarios que me empiecen a leer este apartado y vamos a finalizar viendo estas estrategias que están aquí al final del capítulo, ¿sí? Voluntarios que me lean, por favor, el apartado, atracción, selección, desarrollo y conservación de empleados. Yolik. Sí, adelante. Otro método que se utiliza para incrementar la diversidad de la fuerza laboral consiste en dirigir los mensajes de reclutamiento a grupos demográficos específicos que están representados de manera insuficiente en el trabajo. Ello implica colocar anuncios en publicaciones dirigidas a grupos demográficos en particular, hacer reclutamiento en universidades y en otras instituciones con grandes matrículas de minorías sobrepresentadas y asociarse con instituciones como la Society for Women Engineers o la Graduate Minority Business Association. Estos esfuerzos pueden ser exitosos y las investigaciones han demostrado que las mujeres y los miembros de grupos minoritarios se interesan más por los empleadores que hacen esfuerzos especiales por resaltar su compromiso con la diversidad en sus materiales de reclutamiento. Los anuncios que muestran a grupos de trabajadores diversos suelen ser más atractivos para las mujeres y para las minorías raciales y étnicas, y tal vez sea la causa de que la mayoría de las organizaciones exhiben de manera prominente la diversidad de su personal en sus avisos de reclutamiento. Los anuncios de la diversidad que no muestran mujeres ni a individuos de grupos minoritarios en puestos de liderazgo organizacional envían un mensaje negativo acerca del clima diverso de una organización. El proceso de selección es una de las principales situaciones donde se deben hacer los mayores esfuerzos para la diversidad. Los gerentes encargados de las contrataciones tienen que valorar la equidad y la objetividad al seleccionar a los empleados y enfocarse en el potencial productivo de los nuevos trabajadores. Por fortuna, parece que el hecho de garantizar una contratación sin prejuicios es bastante eficaz. Cuando los gerentes utilizan un protocolo bien definido para evaluar el talento de los candidatos y la organización da prioridad claramente a las políticas antidiscriminatorias, las aptitudes toman mayor relevancia que las características demográficas en las decisiones de contratación. Las compañías que no se oponen a conductas discriminatorias son más proclives a enfrentar problemas. Por otro lado, parece que las similitudes en la personalidad afectan el desarrollo profesional. Los individuos cuyos rasgos de personalidad son similares a los de sus compañeros de trabajo tienen mayores probabilidades de lograr un ascenso que aquellos cuya personalidad es diferente. Sin embargo, existe una acotación importante para tales resultados. En las culturas colectivistas,
la similitud con los supervisores es el más importante para predecir el desarrollo, mientras que en las culturas individuales suele... Ya no se lee desde ahí. Gracias, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Entonces aquí voy a bajar la lectura. Lecturas individualistas suele. Suele ser más importante la similitud con los compañeros. De nueva cuenta, parece que los factores de la diversidad de nivel profundo son más relevantes para determinar la forma en que los individuos reaccionan entre sí que las características del nivel superficial. Los resultados de un estudio con más de 6.000 trabajadores en una importante organización de comercio al detalle indicaron que en las tiendas donde hay un ambiente que apoya escasamente a la diversidad, los empleados afroestadounidenses e hispanos vendían mucho menos que los caucásicos. Sin embargo, cuando el entorno de diversidad era positivo, los empleados hispanos y los caucásicos vendían aproximadamente la misma cantidad, en tanto que los trabajadores afroestadounidenses vendían más que los caucásicos. Estos últimos vendían casi la misma cantidad en ambientes positivos y negativos hacia la diversidad. Pero los afroestadounidenses y los hispanos vendían mucho más en entornos positivos al respecto. Los resultados de esta investigación tienen implicaciones relevantes. Las tiendas que fomentan un entorno positivo hacia la diversidad pueden aprovechar su fuerza laboral diversa y obtener mayores ganancias. Algunos datos sugieren que los individuos que tienen características demográficas diferentes a las de sus compañeros de trabajo son más proclives a exhibir un menor compromiso y a cambiar de trabajo. Las mujeres suelen abandonar los grupos de trabajo donde predominan los hombres, mientras que estos últimos renuncian más en grupos donde predominan las mujeres. Los individuos que no son caucásicos tienen mayores probabilidades de abandonar grupos de trabajo donde predominan los caucásicos. Y estos suelen abandonar los grupos laborales donde predominan individuos de otras razas. No obstante, tal comportamiento es más notorio en los trabajadores de reciente contratación. Una vez que las personas se empiezan a llevar bien, las diferencias demográficas tienden a relacionarse menos con la rotación de personal. Un estudio de gran escala reveló que un ambiente positivo hacia la diversidad estaba relacionado con un mayor compromiso organizacional y con menores intenciones de renunciar entre gerentes afroestadounidenses, hispanos y caucásicos. En otras palabras, parece que todos los trabajadores prefieren una organización que valore la diversidad. Ok, muchas gracias, Gracia. Entonces pudimos valorar sobre específicamente cómo esos estereotipos que mencionaba también en el video y que hemos estado viendo desde el primer día en la temática, nos afectan las relaciones que podemos tener y que muchas veces el ambiente laboral tiene mayor impacto o igual de impacto que las funciones que desarrollamos en sí mismos. Entonces, esas discriminaciones entre personas de raza negra, entre personas latinas y entre personas blancas. Esos son los 3 grupos que tienen ustedes ahí en el estudio que leyó Gracia, y que entonces nos habla sobre esas discriminaciones o estereotipos que tenemos, ¿verdad? En cuanto a las metas que van a cumplir en relación a sus funciones. Y eso es importante entonces que lo podamos tener claro porque es relevancia para que nosotros en un futuro, como psicólogos industriales, como psicólogos de cualquier organización, ¿ok? Ya sea clínica, en un proyecto social, entendamos que lo único que nos va a llevar a ser eficientes es a mantener esa diversidad, porque esta misma diversidad es la que se está reflejando en la sociedad. Esta misma diversidad es la que encontramos nosotros en nuestro medio, ¿ok? En el medio de la sociedad. Es lo mismo que vamos a encontrar fuera. Por lo tanto, dentro de la organización es un reflejo de lo que existe en la sociedad. Entonces, para dar respuesta a las necesidades de los clientes, de la sociedad en general, es importante que tengamos esta diversidad. Necesitamos personas con discapacidades, con algunos rasgos, claro, que cumplan con el perfil, como se vio en el video, que cumpla con las características académicas, de experiencia, actitudinales, ¿ok? Y que tengan este tipo de características biográficas y que exista esa inclusión,
¿ok? Que sería la palabra correcta. Ok, entonces, ¿qué son los programas? Bueno, en primer lugar, la administración de la diversidad. ¿Cómo se define la administración? Recordemos que es un proceso. Y este proceso se define también a través de políticas estratégicas dentro de la organización, los que se vuelven programas. Entonces, por eso nos dice el autor que es el proceso y programas que utilizan los gerentes para fomentar la toma de conciencia y la sensibilidad, que leíamos hace un momento, hacia las necesidades y diferencias de los demás. ¿Ok? Ese concepto lo tenemos que tener entonces claro. Ahora bien, hay un tema importante y de estudio que es la diversidad de los grupos. Pero antes de ello vamos a leer los programas efectivos para la diversidad, siguiendo la lectura que nos hacía Gracia. Por favor, entonces alguien que me ayude con los programas efectivos para la diversidad. ¿Ok? Por favor. Y aquí se va a terminar la sesión y recordemos que nos volvemos a conectar, por favor. Ok, programas efectivos. Sí, Las, adelante. las organizaciones utilizan una variedad de recursos para aprovechar la diversidad, incluyendo las políticas de reclutamiento y selección, de las cuales ya hemos hablado, así como las prácticas de capacitación y desarrollo. Los programas integrales y efectivos para la fuerza laboral que fomentan la diversidad tienen tres componentes diferentes. En primer lugar, enseñan a los gerentes el marco legal para la igualdad de oportunidades en el empleo y fomentan un trato justo para todo el personal, sin importar sus características demográficas. En segundo lugar, enseñan a los gerentes la manera en que una fuerza laboral diversa es más capaz de servir a un mercado diverso de consumidores y clientes. En tercer lugar, fomentan prácticas de desarrollo laboral que destaquen las actitudes y habilidades de todos los trabajadores, reconociendo que las diferencias en los puntos de vista pueden ser de una forma valiosa para mejorar el desempeño general. Gran parte de la preocupación sobre la diversidad se relaciona con el trato justo. La mayoría de las reacciones negativas ante la discriminación en el empleo se basan en la idea de que un trato discriminativo es injusto, sin importar la raza o el género. Las personas Muy bien, creo que era Diana que estaba participando de la lectura. No sé si ya se unió al grupo. Muy bien. ¿Otro voluntario que continúe con la lectura?
Estamos en el segundo párrafo donde dice, bueno, ella se quedó más adelante, pero vamos a iniciar el párrafo donde dice gran parte de la preocupación, aquí donde estoy, permítame, donde estoy subrayando, ¿ok? En este párrafo. Solo puedo leerlo. Sí, con gusto. Adelante. Gran parte de la preocupación sobre la diversidad se relaciona con el trato justo. La mayoría de las reacciones negativas ante la discriminación en el empleo con el género, se basan en la idea que un trato discriminatorio es injusto. Sin importar la raza o el género, las personas suelen estar a favor de los programas orientados hacia la diversidad, incluyendo la acción afirmativa, si creen que las políticas garantizan a todas las mismas oportunidades para demostrar sus aptitudes y habilidades. No sé si también puedo leerlo. Sí, continúe, por favor. Sí, con gusto, Aleida. Un estudio. Un estudio importante sobre las consecuencias de los programas para la diversidad llegó a lo que parecería una conclusión sorprendente. Las organizaciones que ofrecen capacitación para la diversidad no tenían más probabilidades de contar con mujeres e individuos de minorías en puestos gerenciales altos, en comparación con las organizaciones que no ofrecían este tipo de capacitación. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado en clase de resultados nos sorprende. Desde hace mucho tiempo, los expertos saben que las sesiones de capacitación aisladas tienen estrategias que fomenten una menstruación, Desde hace mucho tiempo, los expertos saben que las sesiones de capacitación aisladas tienen estrategias que fomenten una menstruación eficaz de la diversidad en el trabajo, no tienen muchas probabilidades de resultar eficaces. Algunos programas para la diversidad son verdaderamente efectivos para incrementar la proporción de administradores diversos. De administradores diversos, ¿correcto? Suelen incluir estrategias para medir la representación de mujeres y minorías en puestos gerenciales y responsabilizan a los gerentes de organizar equipos administrativos con mayor diversidad demográfica. Los investigadores también sugieren que las experiencias con la diversidad tienen mayores probabilidades de lograr que todas las partes se adapten mejor. 1. Si la experiencia con la diversidad reduce las actitudes estereotipadas. 2. Si el individuo se siente motivado y es capaz de considerar la posibilidad de cambiar su perspectiva sobre los demás. 3. Si el individuo abandona los estereotipos y desarrolla un pensamiento abierto y generativo en respuesta a la experiencia con la diversidad. Y 4. Si la experiencia positiva del abandono de estereotipos se repite con frecuencia. Los programas para la diversidad que se basan en estos principios suelen ser más eficaces que el aprendizaje tradicional en el salón de clase. Los líderes de las organizaciones deberían examinar a su fuerza laboral para determinar si se ha subutilizado algunos grupos de interés. Si existen grupos de trabajadores que no están representados de manera proporcional en la alta gerencia, los gerentes tienen que buscar cualquier obstáculo oculto para avanzar. A menudo pueden mejorar sus prácticas de reclutamiento, lograr que sus sistemas de selección sean más transparentes y ofrecer capacitación a los trabajadores que no hayan tenido una exposición adecuada a ciertos materiales en el pasado. La organización también debería comunicar con claridad sus políticas a los trabajadores para que puedan comprender cómo y por qué se siguen ciertas prácticas. Las comunicaciones se deben enfocar, tanto como sea posible, en las aptitudes y en el desempeño laboral. El hecho de destacar que ciertos grupos necesitan más ayuda quizás resulte contraproducente. Un estudio de caso realizado por la compañía finlandesa multinacional Transco reveló que es posible desarrollar una filosofía global consistente para la administración de la diversidad. Sin embargo, las diferencias en factores legales y culturales entre los países obligaron a la compañía a desarrollar políticas únicas que se ajustaran a los marcos culturales y legales de cada nación donde opera. Para garantizar que el equipo de alta gerencia represente la diversidad de su fuerza laboral y de su base de clientes, Selfway implementó el programa Job Leadership Development, un programa formal para el desarrollo profesional, el cual está abierto para todos los trabajadores, por lo que es inclusivo, aunque se fomenta especialmente la participación de mujeres y los grupos étnicos o raciales que están especialmente en la participación. Que están representados de manera insuficiente.
correcto. Los individuos que están interesados. Espérame, voy a mover aquí un poquito. Permítame, aquí están los individuos, permítame. Solo voy a mover un poquito. ¿Ok? Ahora sí. Los individuos que están interesados resuelven una serie de exámenes para terminar su cuenta con un con el potencial. potencial gerencial. Quienes obtienen buenos resultados en las pruebas son asignados a puestos de trabajo que representen oportunidades gerenciales. Naturaleza integral del programa destaca por sus actividades de apoyo adicional. Todos los gerentes asisten a talleres que los ayuden a expresar sus preocupaciones acerca de los temas de la diversidad y a tratarlos en sus reuniones con el personal. También se les atribuye la capacidad de dar a los participantes del programa RLD, que se ven prometedores, entrenamiento adicional y oportunidades de desarrollo para asegurarse de que adquieran las habilidades necesarias para su progreso. El programa incluye el tipo de responsabilidad que ya se indicó, que es fundamental para el éxito de las campañas a favor de la diversidad. Se entregan bonos por desempeño de los gerentes que cumplen metas concretamente sobre la diversidad. Este programa ha demostrado un éxito verdadero. El número de mujeres caucásicas que son gerentes de tiendas ha incrementado 31% desde su implementación, y el número de mujeres de color que son gerentes de tienda ha aumentado 92%. Ok, muchísimas gracias, Aleida. Bueno, dentro de todo el material el análisis que hace el autor y que nos especifica con algunos estudios de caso de compañías que han hecho estadísticamente y han valorado los resultados de la aplicación de sus programas de diversidad, entonces nos damos cuenta que realmente hay un impacto en el ambiente laboral y obviamente dentro de el análisis financiero y dentro de sus resultados en términos de supervivencia organizacional, de su productividad. En el primer apartado que lee Aleida, en los programas efectivos para la diversidad, nos damos cuenta que estos programas no van a ser efectivos si no iniciamos desde las políticas de atracción y reclutamiento, selección. ¿Ok? Que fue lo que vimos anteriormente y vimos en el video. En segundo lugar, los programas integrales tienen 3 componentes principales que se encuentran en su presentación, ¿verdad? En la presentación que ustedes tienen en el material. Son 3 elementos fundamentales que nos indica el autor, les ayuda para validar los programas efectivos para la diversidad. Número 1, les dice aquí, dan a conocer el marco legal, ¿ok? A los líderes deben conocer, los gerentes, etcétera, cuáles son las leyes nacionales con respecto a la no discriminación, cómo pueden manejar la no discriminación, o sea, cuál es lo justo y las oportunidades de igualdad para todos. Número 2, y como vimos en el video también, es un tema de capacitación. Es un tema de capacitación. Se me fue la pantalla. De capacitación. Tenemos también el segundo tema que leyó Aleida, ¿verdad? Aleida, sí. Era Aleida que estaba participando. Sí. Dan a conocer las ventajas del mercado, o sea, la apertura a mercados diversos de consumidores. Eso nos expande las oportunidades que tenemos en el consumo, ¿verdad? De los diferentes clientes con estos rasgos y características en este mercado diverso. Y número 3, se potencializa el desarrollo profesional de cada uno de los colaboradores. ¿Ok? Eso fue lo que estaba leyendo Aleida en relación a ello. Ahora bien, obviamente a partir de esto hay capacitaciones. Es un proceso, lo dijimos, que se vuelven políticas a través de programas, ¿sí? Y estos, a su vez, con estas capacitaciones, vemos esa apertura mental que hay en diferentes formas de
de tipos de personalidad y características de personalidad que hacen que se logren sinergias dentro de la organización. Esto sabemos que se debe comunicar y socializar a través de políticas, como decía hace un momento, y que se deben evidenciar en el desempeño y en las aptitudes, porque se debe volver una filosofía de trabajo. Entonces, si vemos, es una cadena compleja de procesos, de programas, de políticas y capacitaciones para que esto se vuelva una filosofía de trabajo y que entonces pueda ser manejado de manera integral, como un sistema de trabajo integral, y que al final, leyó Aleida, logramos a través de esto, vamos a recompensar igualmente porque son programas, porque son políticas implantadas, entonces van dentro de las responsabilidades de los líderes administrar este tema, por lo tanto van alineado a la compensación. Sabemos que toda función, toda responsabilidad va a ir alineado al proceso de gestión del desempeño y al proceso de, ¿cuál es el siguiente proceso? Evalúo, ¿para qué? Para el proceso de compensación. Y en este caso, compensación variable. Entonces, aquí tienen algunos de estos puntos que he estado mencionando. Número 1, esta comunicación de políticas que evidencien las aptitudes, como les decía, y el desempeño laboral alineado a las metas de la diversidad. Son metas, son funciones que tenemos que cumplir, ¿verdad? De acuerdo a la organización, a su filosofía, a su cultura. Si quiere implantar programas y, como lo veíamos en el video, que puedan alinearlo a las responsabilidades laborales con el desempeño y con la compensación variable. O sea, la otorgación de bonos que podamos dar por cumplimiento de estas metas concretas de la diversidad. Tienen que estar valoradas dentro de la filosofía de trabajo. ¿Ok? Eso era lo que yo les quería compartir, jóvenes. No sé si tienen preguntas, consultas. Recuerden que yo el video se lo voy a subir porque me parece importante también que ustedes puedan verlo de una manera práctica. Aquí lo que estoy yo reflejando en esta última diapositiva de la presentación es el resumen concreto sobre estas implicaciones como políticas, ¿verdad? Como procesos, como programas y qué implicaciones tienen en cada uno de los colaboradores. Por lo general esto se aplica en empresas privadas, sabemos, más cuando las empresas están certificadas, lo hablábamos, creo que era con ustedes, con este grupo, donde tienen que tener resultados concretos y donde se les hace auditorías. Entonces, una parte de la auditoría es ver qué porcentaje de empleados tenemos con estas discapacidades, que claro, reúnan los requisitos y hayan pasado, hayan reunido y que esa brecha existencial entre lo que es el perfil y el perfil del cargo y las características del empleado, las competencias del empleado, sean las adecuadas para que llegue a ser contratado, independientemente de su raza. O sea, ver y valorar las características y las competencias como ser humano, independientemente de su religión, de su raza, de su origen étnico, de su género, de su orientación sexual o de su discapacidad. Ese es el objetivo, ¿verdad? De implantar esto. ¿Por qué? Porque dice que al final de cuentas, todas estas empresas que han logrado se han mantenido, en primer lugar, competitivos a nivel de este mercado. Entonces, han logrado resultados en potencializar el desarrollo de sus colaboradores desde ese punto de vista y que al mismo tiempo logran resultados financieros. El retorno a la inversión, entonces, que ellos han propuesto, que se han propuesto como metas estratégicas como organización, entonces las han cumplido, ¿verdad? A través de los estudios y las diferentes aplicaciones de estos programas.
Entonces, ¿qué sabemos? Deben estar dentro de las responsabilidades, dentro de las metas. Entonces, desde los procesos de selección se debe sensibilizar y se debe incluir la temática y por eso se llaman programas integrales, donde tienen esos tres componentes fundamentales. Conocer el marco legal, la apertura que tenemos a diferentes mercados de diversidad que existen estos consumidores. Los consumidores, ¿quiénes son? La sociedad en general, global. Y luego potencializar el desarrollo de cada uno de ellos con las aptitudes que ya o habilidades que ya tienen desarrolladas y con las aptitudes que podemos desarrollar en ellos, ¿verdad? Porque esa es la diferencia entre habilidad y aptitud. La habilidad es la que usted ya desarrolló y la aptitud es la que usted puede llegar a realizar en un puesto de trabajo. Por ejemplo, las pruebas de aptitud académica, ¿cómo se llama? La PA es una prueba de aptitud, porque yo lo que quiero saber, no dice habilidad, es aptitud con P, porque yo quiero ver si usted tiene la aptitud para ser un estudiante universitario, tiene las cualidades y las competencias requeridas de acuerdo al perfil de cada carrera. Entonces me lo va a decir la evaluación o valoración verbal numérica que se hace en esta prueba de PA y de análisis. ¿Sí? Entonces, esos son los temas, jóvenes. Aquí tienen, me salté ese apartado, me vine del video porque tenía relación con el video. Entender este programa y la efectividad del objetivo estratégico para la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo alineé de esta forma en esta sesión de hoy. ¿Sí? Sí, Liz. Ok, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Licenciada, una consulta. Por ejemplo, una empresa que contrata personas con discapacidad quiere un gran compromiso legal en caso de que esta persona sufra un accidente laboral. Sí, todas las condiciones, como los procesos son integrales, Dulce, muchas gracias por la pregunta. Todos los procesos son integrales. Recordemos que la responsabilidad es, en este caso de la organización, de brindar todo el equipo, ahí como vieron en el video, son adecuadas las entradas, las salidas. Por ejemplo, cuando estamos en el salón de clase, yo es lo primero que les doy como ejemplo, y si ustedes se fijan, una puerta del salón de clases debe abrir para afuera, no para adentro. Porque en un tema de higiene y seguridad industrial, como lo acaba de mencionar Dulce, todos fracasamos. Hay una emergencia, todos vamos a querer salir y todos vamos a chocar hacia la puerta, pero la puerta se abre para adentro. Entonces imagínense ahorita la posición en el salón de clase, una emergencia, una evacuación y que querramos salir. La responsabilidad es de la organización en tener el equipo y la infraestructura adecuada a simulaciones y que debe tener también equipos de trabajo que hagan las simulaciones y que estén validando estos procesos. Claro que es responsabilidad de la organización y es responsabilidad del empleado utilizar el equipo y cuidar su seguridad a nivel individual. Hola. Sí. Entonces está alineado directamente con el proceso, el programa de higiene y seguridad industrial. Eso ustedes lo vieron en Gerencia 1 con respecto a esto. Entonces ese es un ejemplo de cómo nosotros, por ejemplo, en las gradas de la universidad, anteriormente, ahorita le pusieron una especie de reglía de banda en la punta de la grada porque ustedes no tienen idea de la cantidad de accidentes. Todos los profesores se quebraban el tobillo en esas gradas. Es responsabilidad de velar. Por eso ahorita estamos en unas condiciones, condiciones de infraestructura muy, muy dañinas para la salud, en términos de que por eso se licitó el cuarto piso para que se pudiera, pues si ustedes se fijan, está deteriorado totalmente. Y eso afecta entonces la salud de todas las personas que nos encontramos en el cuarto piso. Por eso no se han podido habilitar todas esas aulas. Entonces, es responsabilidad de la organización en ese sentido.
y las implicaciones que hay para incapacidades de la empresa. Esos son tasas de ausentismo elevados por negligencia de la empresa. Va a tener tasas de ausentismo elevadas. Tasas de rotación, por ahí lo mencionaron ustedes. Ustedes saben que la rotación es irse de la organización a otras organizaciones. Pero el ausentismo. Ok, no sé si tienen más consultas, preguntas, comentarios. El día lunes tienen que subir la actividad y vamos a comenzar con el capítulo 3. Por aquí miré en el correo electrónico, solamente un grupo me envió el listado de los integrantes de su grupo. Si no me equivoco, ya le digo, fue Jennifer. Solamente un grupo he recibido, de un grupo, he recibido el listado que se me hizo. Dori Vargas. ¿Qué se me hicieron ustedes? Ya lo borré, mire. Cecilia, Jennifer, Erla, no. Helen regalado. Helen. Hola, Helen. Solamente Helen. ¿Dónde está Helen? Tengo el grupo de Helen, mire. Solamente este grupo me ha enviado comportamiento organizacional. Helen Laramis Mendieta, está Mario Roberto Cortés, Andrea Rivas y Johnny Martínez. Coordinadora Helen. ¿Ven? Solo ella ha enviado la asignación de los grupos. Así es, ¿verdad, Helen? Sí, Lick, así es. Ok, muchas gracias entonces. Falta el resto, ¿verdad? Que envíen los grupos. El día lunes vamos a continuar con la temática. No sé, vamos a ver. El día miércoles. ¿Ustedes, cómo está la disposición de ustedes para ir a la universidad si quieren ir el próximo miércoles para que ya lleven integrado el trabajo que les voy a dejar el día lunes? El día lunes van a quedar con la asignación del tema número 3 de actitudes y satisfacción laboral. Van a hacer un mapa conceptual y lo van a llevar a analizar puede ser el día miércoles 22 o el siguiente lunes. Lo más ideal sería el miércoles 22. ¿Cómo están ustedes para ese día? Para que nos encontremos de manera presencial. Hola. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están sus condiciones? ¿Cómo está todo en términos generales? ¿Verdad? ¿Quieren que lo hagamos presencial ese día o quieren que lo hagamos virtual en la discusión? Pero necesito compromiso. O sea, Helen, el grupo de Helen, Mario, los estudiantes que acabo de leer, los nombres son las personas que están atentas y comprometidas a la rapidez de las actividades, de la entrega y de la eficiencia. También me está indicando varios elementos actitudinales. ¿Ok? Entonces, pregunto. ¿Ese día quieren de manera presencial o siempre virtual el análisis? ¿Cómo están con sus condiciones en general? Las condiciones del cuarto piso pues no están muy bien, ¿verdad? Que se digan, como les mencionaba. Sí, dígame. Yo los escucho. Por nosotros, bueno, yo no sé, yo hablo por mí. Claro. Yo digo que cualquiera de las dos. Yo igual pediría permiso aquí en mi trabajo. Si en dado caso toca ir presencial. Ajá. O como sea virtual también. No sé mis compañeros cómo irán a estar. Sí, nada más que necesito todas las cámaras encendidas ese día, ¿verdad? Solo yo ahora tuve problemas en la mañana en la universidad con la conectividad y por eso a veces no la enciendo. Por lo general le estoy siempre encendiendo por momentos la cámara para que me vean, ¿verdad? Pero ya me conocen. Entonces, ok, pregunto de nuevo. Gracias, Helen, por la retroalimentación. Por mí no hay ningún problema. Yo sé que es una hora complicada. Estamos hablando de recursos, de condiciones que no son las idóneas. Si ustedes me dicen, licenciada, nos vemos, yo igual, a veces voy, a veces no. Estamos híbrido, ¿verdad? En el sentido que tengo tengo 2 clases totalmente virtuales y yo igualmente estoy en la universidad. O sea que por mi parte no hay ningún problema, pero también quiero considerar la situación
de ustedes, ¿sí? Lick. Sí. Bueno, hablo por mí está bien presencial el miércoles. Ok. Igual para mí Lick, estaría bien presencial. ¿Quién? ¿Quién dijo por mí? No le escuché. Luis, Elvir. Luis Elvir. Ok. Entonces, me parece que nos encontremos. ¿Qué dicen? Ya van 4. ¿Qué dicen? Son 26 estudiantes. Lick, en el chat estamos escribiendo también. Perfecto. Sí, entonces, Gabriela, Génesis, Celeste, Eduardo, es Luis, ¿verdad? No. Hola. Rodin pasa en la universidad. Rodin, vio los casamientos ayer. Rodin sí pasa en la U. Norland, Mario, perfecto. Entonces, jóvenes, acordamos así. Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Sería el próximo, bueno, y ahí nos vemos porque también recuerden que después va a ser el examen presencial. Lick, una consulta. Lick. Lick, le tengo una consulta. ¿Ok? Miren, les escribí en el chat, ¿verdad? Sí, dígame. La consulta es, tenemos que estar todo el grupo presencial. Todos presencial sería ese día porque todos me están diciendo. Es que tengo una compañera de mi grupo que se le dificulta un poco ir presencial. Ah, porque al momento del examen sí tiene que ser presencial. Sí, Es que no no, van a ir todos los días. Mire, ahorita estamos acordando porque no es todos los días que van a ir presencial. Y sí tienen que ir presencial a hacer el examen, porque esta clase está híbrida, ¿ok? Dentro de ahorita del plan, lo que he estado explicando. Entonces, ese día sí van a tener que ir todos y pedir permiso. Y luego el día del examen. Solo son esas 2 veces en este primer parcial. Y así sí, van a está hacer. bien. Yo le voy a decir a ella entonces para que mire cómo pide permiso. Revisen el chat, porfa. Lick, ¿en qué edificio va a ser? Edificio F1, jóvenes. 406 es la primera aula siempre está habilitada. Si no estuviera habilitada, conseguimos otra ahí, pero por lo general siempre está habilitada. ¿Sí?
Bien, recuerden que este es el tercer tema, entonces sería para la próxima semana, que voy a empezar a verlo el día lunes. ¿Qué les dije que teníamos pendiente el lunes? Tenemos pendiente el lunes, aparte de la temática y el capítulo, las habilidades de este capítulo, el tema de aptitudes y habilidades, y vamos a ver el capítulo y las indicaciones del mapa conceptual que van a ser, bueno, ya están en el campus virtual, las voy a actualizar igual en el campus y para que ustedes las puedan elaborar. Les agradezco su paciencia, su puntualidad y si tienen preguntas me pueden escribir al chat o a mi privado, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, por mi parte, esto es todo, jóvenes. Nos vemos el día lunes, si Dios lo permite, y continuamos con el tema. Voy a actualizar el tema del mapa conceptual. Ya está actualizado lo del tema número 2. Solamente les voy a subir el video para que les quede de reflexión. Hola. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Feliz tarde a todos. Gracias. Bueno, nos vemos. Feliz tarde. Gracias a ustedes.